Los cables bus de datos son componentes físicos utilizados para transmitir datos entre diferentes dispositivos de un sistema informático como la placa madre, unidades de almacenamiento, periféricos y otros componentes. Actúan como un puente que transmite información de forma de señales eléctricas. En la actualidad, solo existen dos cables, el IDE y claramente el SATA. Y existe el flopping. ¿Qué es el cable flopping? El cable flopping, por su nombre, es cable disquera o cable FDD. Función: se utiliza para conectar unidades de disquete a la placa base. Características: es un cable plano con conectores de 34 pines, más pequeño que el IDE. Y aquí tenemos claramente su imagen, cómo es el cable flopping y conectaba el dispositivo del disquete. ¿Esto todavía está en la actualidad? La respuesta es ya no está en la actualidad. Pero hay aeropuertos internacionales que todavía lo utilizan como un sistema de navegación. Tenemos en la actualidad el cable SATA. Ya este cable pues ya lo utilizan todas las empresas y todas las personas que habitamos en este planeta. Nombre: cable SATA o serial ATA por sus siglas en inglés. Función: conecta discos duros, estados sólidos y unidades ópticas a la placa. Características: es un cable más delgado y flexible en los componentes con el cable IDE, diseñado para la transmisión rápida y mayor eficiencia energética. Y aquí tenemos cómo es el cable totalmente SATA, que conecta discos analógicos como el disco duro, conecta los estados sólidos y conecta las unidades ópticas como la lectora de disco. Y tenemos claramente el cable IDE. Este cable se utiliza en la actualidad. La respuesta es ya no se utiliza en ninguna empresa, pero hay personas que todavía poseen este tipo de computadoras con este tipo de conexiones. Ya son computadoras bastante antiguas. ¿Y qué significa el cable IDE? Nombre: cable IDE o cable APA o cable PATA. Función: se utilizaba para conectar discos duros y unidades ópticas a la placa antes que se estandarizara el SATA y lo reemplazara. Características: es un cable plano de 40 a 80 conectores y conectores de 40 pines, un ancho y menos flexible. Entonces, si nos podemos dar cuenta, este cable IDE solo conectaba unidades de disco duro y conectaba lectoras de unidades ópticas, como nosotros vemos aquí en pantalla. Y este es el cable de cómo es que funcionaba en ese momento. Nos damos cuenta que es totalmente diferente con el cable, el floppy. Y en la parte de abajo, como vemos en nuestra imagen, tenemos la motherboard o placa madre, en la cual vamos a hacer un pequeño repaso. Recordemos que en estas muecas es donde se conecta la memoria RAM, en estas muecas es donde se coloca el procesador, la fuente de poder y los 24 pines de la fuente de poder. ¿Dónde se conectaba el cable IDE? Se colocaba de esta forma. Nos damos cuenta que tiene su espacio de color azul el componente y tiene una mueca. En esta mueca tenía que coincidir directamente con el cable IDE y tenía que coincidir con el mismo color para poderlo conectar. ¿Esto por qué razón? Porque si colocábamos el color negro o el gris, automáticamente no podía leer los dispositivos. Tenía que tener un color adecuado para poderse colocar, y este era el color celeste que nosotros vemos en pantalla con el color celeste que nosotros vemos también en la pantalla. Si los dos colores tenían que coincidir para conectarse, ya teníamos nosotros señal de video, igualmente la lectura del disco como las unidades ópticas. Nos damos cuenta que en el flopping, aquí nos damos cuenta que está de color negro todas las entradas. Igual manera, en la placa madre tenemos el conector flopping que posee una mueca. Igualmente la mueca posee los cables, y al momento de conectarlo teníamos que saber qué tipo de cable estábamos conectando. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo conectaba esta entrada, muy probablemente me encendía la unidad de disquete. Si yo conectaba muy probablemente no funcionaba. Y de igual manera, si conectaba de esta manera este cable, automáticamente puede ser que sí o puede ser que no. Era solo de tantear para poder obtener señal dentro del disquete. Es totalmente diferente cada uno de los cables más antiguos que nosotros tenemos. Y ahora viene el cable SATA. El cable SATA lo que hizo fue la evolución completa de estos dos cables, tanto el IDE como el floppy. Y el SATA ya se conoce como universal. ¿Qué significa universal? Significa que yo puedo conectar esta punta a la placa madre y esta punta al disquete, a la unidad de disco duro o claramente a la lectora,
Como también en esta punta puedo conectar la placa madre y en la otra punta puedo conectar el disco duro, puedo conectar la lectora. Eso significa universal. Y se colocaba y se coloca en esta parte de la placa madre. Claramente que en la actualidad las placas madre ya poseen el SATA de diferente manera, tanto laterales como en la parte de abajo. Y nos damos cuenta claramente en esta placa ya un poco más moderna, nos podemos dar cuenta que ya no posee el floppy y ya no posee el IDE, sino que ahora ya solo posee lo que son los conectores tipo SATA, porque estos tipos SATA ya evolucionaron constantemente el bus de datos de la información, tanto en la conexión del disco duro estado analógico, el sólido, igual manera las unidades ópticas. Hasta aquí hemos llegado con esta clase. Igual manera vamos a seguir dando los contenidos de las partes internas para lograr desarmar una computadora. En cada video en el primer comentario está el enlace para descargar los archivos trabajados en el video. En el segundo comentario está el enlace para visitar nuestra página web y realizar donaciones al dar clic. Ingresarás a la página en el botón donaciones en la parte de formas de pago, dar clic en pagar otro importe C. Colocará de manera automática el dato 1 en la parte de abajo en el botón tarjeta de débito o crédito dar. Clic llena los datos de tu tarjeta y dar clic en el botón comprar ahora y estarás realizando una donación de $1. Lo usaremos para crear más contenido. Con tu donación de $1, podemos abrir las puertas del conocimiento a quienes más lo necesitan. Concursos en línea, tutoriales interactivos y recursos didácticos de calidad. Brindaremos oportunidades de aprendizaje a personas de todas las edades y niveles de experiencia. Juntos, cerraremos la brecha digital y permitiremos que todos accedan a la educación tecnológica. $1 puede hacer la diferencia. Dona ahora y construyamos un futuro más inclusivo.